WISA Isabela 1390. Las expresiones vertidas en el programa que se transmitirá a continuación no necesariamente representan el sentir de WISA 1390M ni de sus auspiciadores. A esta hora presentamos Desde mi punto de vista con Paín Acevedo Hijo y sus colaboradores. Desde mi punto de vista comienza ahora. Buenas tardes, amigas y amigos. Te habla Paín Acevedo Hijo y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Desde mi punto de vista. En esta, su temporada del 2025. Hoy es lunes 13 de octubre del 2025, día de fiesta, de hecho, y estoy acompañado aquí de dos de nuestros analistas de este programa, don José. Saludos País, saludos Richard, saludos Juan Pablo allá en los controles y saludos a la querida audiencia que nos privilegia con escucharnos. Claro. Estamos muy contentos de estar aquí. Hoy fue día feriado, pero como siempre País, siempre tenemos cositas en la casa que hacer y pues, cumplimos con nuestras tareas y rapidito, un bañito y nos vinimos para aquí. Igual este servidor, déjame decirte, claro. Don Richard. Buenas tardes, País. Saludos, José, Control y a nuestra querida audiencia. Buenas tardes. Bueno, amigas y amigos que nos escuchan, les recordamos como siempre que transmitimos a través de WISA 1390 desde Isabela y retransmitimos por WIAC 930 de Mayagüez, Cabo Rojo. Y aquellos que nos quieran ver o oír a través de internet, pues tenemos una página en Facebook que es WISA Espacio TV Espacio 1390, nos pueden ver y oír, o ir a nuestra página de web, que es todo en minúscula y unido, wisa1390isabela.com. Y como ustedes saben, aquí pues vamos a tratar, ¿verdad?, de llevar a cabo el análisis más completo de aspectos políticos y sociales por los analistas que aquí participan, que son personas sumamente experimentadas y que esperamos sean de su agrado el análisis que hacemos. Solo faltan 1,125 días para las próximas elecciones, que serán el 7 de noviembre del 2028. Y hoy tenemos, estimados compañeros, un montón de noticias interesantísimas desde el punto de vista político y desde el punto de vista también mundial. Pues tenemos la liberación de los rehenes ya por fin de Israel después de 2 años. Pero un día como hoy en la historia, vamos a darle rápido a esto, cosa que podamos pasar a un análisis, que cada uno exprese cómo se siente con las cosas que vamos a discutir, precisamente la Comisión Electoral, la propuesta de la enmienda por Tomás Rivera Chatz y cómo han reaccionado todos los otros partidos, que me parece que es una discusión que la tenemos que hacer con suma seriedad y análisis, pues la democracia de nuestro país, ¿verdad? Básicamente se afecta por lo que se decida en esta comisión electoral, y es sumamente importante. Bueno, en el 1972, un día como hoy, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. No sé si se acuerdan de esto. Sí. En el 54 después de Cristo, estamos hablando hace bastante tiempito, muere el emperador romano Claudio, que eso fue un impacto, ¿verdad?, para el mundo conocido de aquella época. En el 1792, George Washington pone la primera piedra de la Casa Blanca, que se ha convertido en la residencia oficial y principal lugar del trabajo del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Construida por los negros, la Casa Blanca. De veras, bueno, eso no me extraña, ¿verdad? Porque obviamente es la fuerza trabajadora principal, básicamente, de la época era esa. En el 1925 nació Margaret Thatcher, que fue la primera mujer europea en ser primer ministro, y de hecho
fue la única del siglo XX en lograr 3 mandatos consecutivos. Yo no sé si usted recuerda, pero era una mujer. Sí. The Iron Lady. Exacto. Demandaba y iba, tú sabes, Sí. era ese tipo de mujer. La película protagonizada por Meryl Streep, Ajá, tremenda correcto. buena actuación representándola a ella. Tremenda actriz. Así que pues, definitivamente tenemos mucho ahí que tela que cortar Eso sobre es esa así. historia. De hecho, después de Winston Churchill, ¿verdad? Que fue básicamente el sostén, la columna principal de Inglaterra cuando la Segunda Guerra Mundial, pues me parece que la otra gran primer ministro que ha tenido para la historia Inglaterra ha sido sin lugar a duda, me parece que Margaret La Thatcher. época de las Malvinas. Sí. Ella le Es tocó correcto, ella sí. fue la que de esto. Sí, sí. Bueno, y entonces hoy se considera como el Día de la Raza y es una celebración, ¿verdad?, que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América y en Puerto Rico se celebra el 13 de octubre, que en el 2025 ha caído lunes, ¿ok? Así que esas son las efemérides que tenemos para el día de hoy. Y vamos a lo que nos trajo Claro que todo esto. Le estamos dando rapidito para empezar, porque es que tenemos varias noticias que me gustaría comentar para nuestra gente, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, me parece, es una noticia muy positiva, la quiero dar primero siempre, esa noticia positiva, ¿verdad? Tras 2 años de cautiverio, ¿verdad? Regresan a Israel los últimos 20 rehenes vivos en manos de Hamas. Su liberación fue recibida con gritos de júbilo y lágrimas de emoción en una plaza de Tel Aviv, en Israel, rebautizada como la Plaza de los Rehenes, donde se reunieron miles de personas. Estos últimos rehenes vivos en manos de Hamas regresaron este lunes, o sea, hoy lunes, a Israel tras más de 2 años de cautiverio en la Franja de Gaza, y que básicamente los tuvieron no solo cautivos, sino escondidos para que no fueran rescatados, ¿verdad? Así que en virtud del acuerdo de tregua auspiciado por Donald Trump, así se acordó, ¿verdad? Y de hecho, en un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente de Estados Unidos celebró el alto al fuego como un triunfo increíble que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamas, sino el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. Yo diría que ojalá así sea, ¿verdad? Ojalá así sea. Todos rogamos porque eso sea así. El presidente Trump dijo en esta representación que tuvo ante todo el Parlamento israelí, hemos estado esperando 738 días para decir esto. Bienvenidos a casa. Decirle esto a los rehenes, ¿verdad? Escribió en la red X el Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores tras anunciarse la liberación de los últimos rehenes israelí con vida. Así que capturados, ¿verdad?, en aquel famoso ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, que de hecho el 7 de octubre hablamos que se cumplían 2 años básicamente de ese ataque. Su liberación fue recibida con gritos de júbilo y lágrimas de emoción en una plaza de Tel Aviv, que como dije fue rebautizada como Plaza de los Rehenes, donde se reunieron miles de personas. Compañeros. No, hay mucha tela para cortar en esto, pero voy a ser bien breve en mis remarks, como dicen, ¿verdad?, allá en el Congreso. Esto es una noticia como agridulce, porque obviamente sabemos que fueron como 200 y pico de rehenes, no todos volvieron vivos. Obviamente ya había habido unas etapas, ¿verdad?, de devolución de rehenes, pero prácticamente la mitad o casi la mitad pues, fallecieron, ¿verdad?, en el proceso, y lo que se entrega son los cuerpos. Pero a estas familias, aunque sea vivo o muerto, hay un consuelo de que, y máxime, yo sé que en la religión judía
esto, ¿verdad?, de la entrega del cuerpo es importante. Yo creo que en el pasado ha habido una historia que hubo algo así. Tengo un recuerdo vago de que hubo unas negociaciones por la entrega de un cuerpo. O sea, ni siquiera era una persona viva, era un cuerpo, pues, pero hubo unas negociaciones entre Israel y Palestina. No recuerdo si fue para la época de Arafat o no sé cuáles. Pero la cuestión es que los judíos le dan mucha importancia a esto, ¿no? De que al menos se regrese el cuerpo para darle, ¿no?, la honra. La última sepultura y Claro. muchos grupos que no tienen los cuerpos a veces, como personas que se ahogan, desaparecen los cuerpos, pues lo desean recuperar porque es una forma de quizás rendir tributo a esa persona, ¿verdad? Sí. Y tenerlo para ir a llevarle ofrendas florales, recordarlo, Claro. etcétera. Y es como cerrar, ¿no? O sea, en la parte psicológica, cerrar ese capítulo. Claro, correcto. siempre el dolor y la ausencia de esa persona, pero es parte de ese consuelo y ese proceso de ir sanando y ir superando una crisis. Definitivamente, mucho hay que seguir indagando en cómo fue estas negociaciones. Por lo que sabemos, ya Hamas estaba acorralado, ¿verdad? Si vámonos 2 semanas atrás, o semana y media atrás, cuando todavía estaba el conflicto, ya Hamas estaba acorralado y pues tuvo que desgastado haber, totalmente ya. exacto, digo, ya no tenía el apoyo de Irán, ya no tenía el apoyo de Hezbollah, ¿verdad?, en Líbano, ¿sabes? Y ya, por ejemplo, otros apoyos ya se estaban cayendo y así que tiene que haber habido una buena negociación. Obviamente también hay otro lado de la moneda en esta devolución de rehenes, que es también la entrega de unos presos políticos o presos, ¿verdad?, terroristas ¿verdad?, o combatientes, no sé, que la proporción es desproporcionado porque por cada rehén son como, yo creo que como 50, una cosa así de los Eso es presos. correcto, Una ¿verdad? proporción bien dispareja. También, sí, ciertamente, otra cosa que me entristece mucho por las imágenes que uno ha visto es que prácticamente la franja de Gaza hay que volverla a hacer de nuevo. Eso es La correcto, inversión sí, de sí. dinero que tiene que haber ahí, ¿verdad? Y ahí tiene que haber una cooperación mundial, ¿no?, para ayudar a restablecer esa área allí y levantar todo eso. Yo creo que el presidente Trump hay unos compromisos en esa dirección y yo creo que parte de las piezas de negociación tuvo que haber habido eso, ¿no?, con los países árabes para que participen también en ese proceso de la recuperación. Me parece Nada. que eso va a ser vital y que va a ser así porque en casi todas las posguerras, después de la guerra, pues el mundo, ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, El Plan Marshall. el mundo se unió para reconstruir Europa. Claro. Richard. Excelente análisis. Lo que podría añadir eso es la alegría que da por lo menos ver que ahora las lágrimas son de júbilo. Claro, Sí, claro. es un proceso Exacto. de sanación que es para toda la vida y comparto lo que indica. Obviamente son unos pocos nada más que sobrevivieron a ese ataque cobarde. En cuanto a la reconstrucción, las guerras son un negocio, no solamente en los armamentos, sino ahora toda la reconstrucción. Y Israel pues es un país económicamente sólido, pero ya sabemos ahí tiene que haber billones de dólares ahora para restablecer. Yo sigo enfocando en que esto es solamente un paso del proceso, porque aquí son guerras no solamente de territorio, sino de religión. Y hay que entrar con deportes, artes, etcétera. Y yo sé que la comunidad artística se va a envolver mucho en esto. Hay que trabajar mucho con esos niños y hoy día con la tecnología pues se puede llegar para que lo que vean en televisión, lo que vean sean cosas positivas y no de que Estados Unidos y Israel son enemigos, etcétera. O sea que de ambos lados. Sí, yo creo que eso que tú mencionas es sumamente importante. Y por otra parte, en cuanto a Donald Trump, pues yo creo que bravo por lo que ha logrado y Dios quiera que continúe logrando cosas así para ver si eventualmente sea candidato al Premio Nobel de la Paz. Yo quería comentar eso, que tengo conocimiento de que en Casablanca, residencia de Donald Trump, obviamente, se esperaba antes de que se le otorgó, obviamente, el Premio Nobel de la Paz a esta venezolana que ha sido María Corina Machado. que ha sido, bueno, el pilar de la lucha, ¿verdad?, en De la contra de oposición, Maduro. Fuerzas Democráticas. Y me parece que fue muy acertado, pero sí sé que Trump esperaba que esta entrega de rehenes se hiciera antes para impactar a los jueces del Nobel de la Paz, porque se dice tras bastidores en Washington que Trump anhela en ese sentido superarlo o por lo menos tener el mismo prestigio
que Obama, que recibió precisamente el Premio Nobel de la Paz. Vamos a llamarle competencia. Nuevamente se comprueba que la competencia es buena, es productiva. Claro, así que competir por hacer el bien, bravo. Sí, mire, sobre eso, porque esto está en la misma coyuntura, fue un detalle de María Corina habérselo dedicado a Trump. Obviamente también hay que ver, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Otra vertiente de ese asunto. Yo entiendo, ¿no? Este es mi análisis personal, mi visión personal. Yo puedo estar equivocado que ya la situación, al resolverse la situación de Gaza, es una presión menos de Estados Unidos. Claro, ahora entonces puede haber concentración más de recursos para ver si finalizamos la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, que ahora se despeja y podemos ahora mover recursos allá. Y créeme que con lo del premio Nobel y al liberarnos acá de la situación de Gaza, créeme que yo creo que no pasa este mes de octubre hasta que haya algún tipo de movilización militar, Dios te oiga. La que sea, mínima, qué bueno, pero va a haber. Ese es mi vaticinio. Yo no conozco a nadie. Esto es simplemente intuición de lo que estoy viendo, claro, por lo que estoy viendo. ¿Verdad? Ya el 1 de noviembre. De sentido común que debería ser así. Exacto. El 1 de noviembre sabremos si mi vaticinio era correcto o no. Vamos a ver eso que va a ser interesante. Y yo no puedo olvidar entre todo este proceso desde el principio del ataque a Israel, a su primer ministro, cuando el primer mensaje que dio después del ataque fue que Israel tenía que tomar las medidas para que por generaciones estos grupos, ¿verdad?, terroristas no olvidaran los resultados de lo que iba a pasar. O sea que eso fue un vaticinio. Mira, nos vamos a defender y nos vamos a defender con todo lo que tenemos, porque no podemos vivir bajo un tipo, o sea, yo creo que si Israel no hubiera tomado la posición tan fuerte que tomó, que para ningún ser humano puede ser fácil, ¿verdad? A veces tomar estas decisiones, pero me parece que tenía que dar el ejemplo, porque si no, ataques como ese se pudieran repetir cada 6 o 7 meses y un país no puede vivir esa angustia de poder tener una situación así. Me parece a mí muy personal. Los judíos tienen el lema de never again, por lo que se vivió en el Holocausto, que fueron 6 millones, o sea, y hay que entender. Vamos a ver que ahora es a reconstruir no solamente lo material, lo espiritual, las relaciones. Y repito, hay que trabajar mucho con los deportes, las artes, hay que entrar allí. Pues tenemos que ir a una pausa y volvemos entonces inmediatamente, porque tenemos muchas noticias igual o más. Esa era, me parece a mí, la noticia muy buena. Sí, que ¿verdad? No podía pasar por alto. No podíamos pasar por alto. Sí. Adelante, Control, con la pausa. Desde mi punto de vista, regresa en breve. Ya salieron las encuestas y WISA 1390 tiene unos números impresionantes. En la mañana con WISA en tu mañana, con Pipo Molinares y Brittany Morales, salió número 1. Soy Pipo Molinares, les agradezco por el gran apoyo recibido en WISA en tus mañanas. De todo corazón, gracias. En las tardes con Paín Acevedo Hijo, desde mi punto de vista, salieron número 1. Hola, te habla Paín Acevedo Hijo y quiero agradecerte por el apoyo brindado, haciendo de nuestro programa, desde mi punto de vista, el preferido en las tardes. Gracias a todos y a todas. Gracias a ti, porque somos la estación más sólida del país, la emisora de nuestra gente. WISA 1390, la más sólida. Ya se sienten los aires navideños y llega lo que tú tanto esperabas, el anticipo navideño. Sábado 1 de noviembre, desde las 6 de la mañana, con tus locutores favoritos. Escucharás la mejor música navideña.
por Wisa Radio 1390 y 930 AM. En tus fiestas navideñas seguimos siendo la más sólida. ¿Buscas transformar tu oficina en un espacio moderno, cómodo y productivo? En Multidesk lo hacemos posible. Somos especialistas en muebles de oficinas de la más alta calidad. Y lo mejor, contamos con nuestra línea exclusiva Elevate, diseñada para elevar tu estilo de trabajo. Con Elevate disfrutarás de muebles económicos, diseños elegantes, funcionabilidad inteligente y durabilidad que tu empresa necesita para crecer. Con cobertura en toda la isla y el apoyo de consultores profesionales, te ofrecemos la mejor experiencia en el proceso de compra, desde la planificación hasta la instalación. Visítanos en nuestras oficinas en el centro de distribución en Alturas de Mayagüez, edificio 4, local 4, o llámanos al 787-299-1293. Multidesk, muebles y soluciones que elevan tu oficina. La Administración Municipal de Isabela y su alcalde Miguel Ricky Méndez te invitan a disfrutar del Festival de la Yuca en Isabela, sábado 18 y domingo 19 de octubre en la Plaza de Recreo. Artesanos, kioscos, comidas elaboradas a base de yuca y la música en vivo de Algaré Plena, Orquesta de Cuidos de Puerto Rico, Edwin Colón Sayas, Sazón Criollo, Encuentro de Trovadores y Plena Libre. Festival de la Yuca en Isabela. Produce Livani Media Group and Events. No te lo puedes perder. Atrévete a lograr más con un préstamo de tu cooperativa de ahorro y crédito de Isabela. Tu mejor interés siempre. Tus planes ya no tienen que esperar. Tú decides. Te prestamos $5,000 pagando 77 pesitos mensuales, 10,122, 20,200, 30,299, 40,399 y 50,498. Visítanos en Isabela Pueblo, en carretera número 2 o en Aguadilla, 872-2265, 830-2440 y 891-2265. Restricciones aplican. Ya regresamos a Desde mi punto de vista. Amigas y amigos, de regreso aquí en Desde mi punto de vista, y que hoy, como mencioné, estoy aquí acompañando de don José Bonilla y don Richard López, ¿verdad? Como analistas, y tenemos muchas cositas que queremos en el día de hoy discutir, porque es día de fiesta, pero las noticias se dieron, ¿verdad? Sí, y muy interesante. Uh-huh. Lo otro que me gustaría comentar, ¿verdad? Porque me temo, me ha dado un mal sabor una situación en la cual el gobierno de Puerto Rico como institución a veces me da la impresión, y puedo estar equivocado, en que mueve sus palancas para tratar de evitar quizás críticas o situaciones difíciles a sus componentes, a los líderes. ¿A qué me refiero? Me refiero que se ha abierto una investigación sobre el presunto, ¿verdad?, incidente de violencia de género que llevó a la detención del presidente de la AMA, que es un funcionario público. Sin embargo, en esta ocasión yo acá en nuestro pueblo, cuando hay un llamado de violencia doméstica, yo no sé si ustedes lo han visto, pero llegan 2 o 3 patrullas, por lo menos, lo arrestan, y aquí se asume que el hombre es el culpable, aunque han habido ocasiones que no lo es, ¿verdad? Pero para protección de la mujer y debido a las muertes que vive Puerto Rico por esa violencia de género, pues se hace así. Pues en esta ocasión la secretaria de Justicia, ¿verdad?, Lourdes Gómez, indicó que hasta el momento no han encontrado pruebas sobre violación a la Ley 54 contra Luis González Rosario, que preside la AMA. El Departamento de Justicia continúa con la investigación sobre un incidente que llevó a la detención del presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, AMA, don Luis González Rosario, en la noche de este pasado sábado. O sea, así lo informó este lunes un comunicado de prensa de la secretaria de la agencia, Lourdes Gómez Torres, quien indicó que hasta el momento no han encontrado pruebas para erradicar cargos por la presunta violación a la Ley 54 de violencia doméstica. El Departamento de Justicia continúa con la investigación relacionada a un incidente que involucra a este director ejecutivo, y sostuvo que la titular de Justicia, en declaraciones escritas,
O sea, ella explicó esto. Hasta ayer domingo la policía no había emitido expresiones en relaciones al caso, que fueron quien arrestaron, respondieron al llamado que se hizo de violencia doméstica y arrestaron a la presunto agresor, ¿verdad? Los medios se han enterado que la denuncia está relacionada con un incidente que ocurrió luego de una llamada, mientras que las autoridades después fueron alertadas a través del sistema de emergencia 911. Así que mientras agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Bayamón, consultaba con la Fiscalía de Bayamón, González Rosario estuvo detenido hasta que fue dejado ir, ya que en horas de la tarde del domingo no se había producido una radicación de cargo. Estos hechos se encuentran, ¿verdad?, en un proceso de evaluación sin que al momento se cuente con la prueba para establecer los elementos de algún delito al amparo de la ley 54. ¿A qué viene que nosotros señalamos estas noticias? Yo quiero pensar que la justicia es igual para todos. O sea, que aquí nadie está sobre la justicia misma. Y a pesar de que esta persona es, ¿verdad?, un oficial de gobierno y dirige una empresa gubernamental, me parece que a nadie en Puerto Rico se le debe tirar la toalla, y mucho menos en una situación de agresión, especialmente a la mujer, ¿verdad?, puertorriqueña. Y que esta situación, pues todos sabemos las decenas de muertes que ocurren al año debidamente o debido a esta situación en especial de violencia doméstica. Así que mi opinión, mi reclamo es que al que tenga culpa, mira, hay que señalarse sin reparo de qué persona sea. O sea, yo por lo que veo de la noticia, uno pues se puede hacer seguir haciendo preguntas, ¿no?, para esclarecer el caso. Por lo que veo, pues fue algo que estaba un suceso ocurriendo y se genera una llamada al 911. Me imagino, ¿no? No se dice quién era que estaba llamando al 911. A lo mejor un vecino, alguien, ¿verdad? Pero entonces todo apunta que es un suceso que se dio ayer domingo, ¿no? El sábado, o sea, un suceso que se estaba dando. O sea, que no es lo mismo por ejemplo, cuando ya ha habido un incidente pasado o un patrón de maltrato y donde la víctima, mira, ya, ¿verdad?, llega al punto en que dice, no, ya se acabó. Ella misma, enough is enough, como dice el americano, y déjame ir a hacer una querella, una cosa, ¿verdad? Esto parece que fue algo que estaba ocurriendo en ese momento y habría que ver, ¿no? Es que, pues, son muchos elementos que habría que ver, pero el asunto es que veo que hubo una respuesta bastante rápida de la policía, pero lo que no me queda claro de la noticia es si el arresto fue en ese mismo momento o si fue, dice ayer domingo. El arresto aparentemente fue el domingo. Fue en ese momento. Entonces, lo que entonces se está diciendo es que no hay pruebas para radicar cargos por presunta ley. ¿Qué tipo de pruebas se requiere? Pues no sé, a lo mejor le están esperando una foto. Usualmente la declaración de la afectada. Claro. Fíjate que con Dómenes, el que es el secretario de la Gobernación, se dice y se habla. En el caso mío, yo tengo una persona cercana a mí que vive al lado de la madre de la que era su esposa, y de hecho que es su suegra, y ella dice que esto es un patrón y que la esposa no lo acusó ni fue más allá por una situación que ocurre con muchas mujeres que tienen miedo o que no quieren perjudicar a su esposo. Eso es lo que yo quiero llegar con el punto, ¿verdad? Que solo Dios sabe desde qué punto se está dando esta situación y lo mismo, exactamente en la línea que tú vas,
y la persona, ¿no? La víctima, pues no toma el valor, o quizás un familiar o algo para tomar, ¿verdad? Aprovechar, invocar esta ley y que se active todos los protocolos que conllevan esta ley. Así que hay que seguir indagando en todo esto, ¿verdad? Vamos a seguirle dando seguimiento a la noticia, a ver qué sigue ocurriendo. Y le recuerdo a la justicia y bueno, y a la policía y a todos los que están involucrados en sucesos como este, que usualmente la experiencia que tenemos cuando se pasa por alto y no se acusa a la persona, son muchos casos los que lamentablemente un tiempo después en represalia matan es peor. O sea que hay que ser proactivo. Exacto. Las autoridades ser proactivos, no tomar ningún caso de esto a la ligera. Pues si ya hubo una llamada al 911, pues hay que ir a hacer. Yo he sabido en el pasado hacer llamadas al 911, no por situaciones de esto, sino por el accidente en la carretera, y eso es asunto del 911 serio. O sea, tú no puedes llamar al 911 para relajar. Así, ¿verdad? De hecho, yo conozco de personas que se han metido en problemas por hacer llamadas falsas al 911. Oye, y cuando lo arrestaron y lo detuvieron, algo tuvieron que ver los policías que hicieron el arresto, porque un policía no te va a llevar si no tiene algunos indicadores que pudieran después ser graves o no graves, pero algo tiene que haber pasado. Y me temo y me preocupa que en Puerto Rico se haga una práctica de este gobierno y de cualquier gobierno. O sea, el gobierno que lo haga está mal. Esto no es algo como para encubrirse, ¿verdad? Y serse, quizás, que participe personas y las estructuras de gobierno en estas prácticas que debemos rechazar totalmente. Sin duda alguna, pues, sobre todo viéndose una figura gubernamental o funcionario público, pues todavía es un asunto de alto perfil, que no deja de ser una situación delicada, ¿no? Que nos puede pasar a todos, pero como quiera, pues se espera de los funcionarios públicos un decoro, una vara más elevada, ¿no? En unos asuntos éticos. Solo Dios sabe, no se ha radicado ningún cargo. Mi consejo a las mujeres es: existen los celulares, existen hoy día, usted puede grabar, puede filmar. Es ilegal invadir privacidad, pero cuando usted tiene razón para cubrirse y ganar un caso como este tipo de casos, si es que él así lo hizo, pues que utilicen los celulares para que tengan prueba contundente, porque si no se queda todo en lo mismo. Y que todo el peso de la ley se le aplique, tú sabes, a estas personas. Y no sé si todavía está el programa, esta señora, la jueza Ana María Polo, que ella tenía una frase que decía: respete para que lo respeten, ¿sabes? ¿Verdad? Entre la relación de pareja, pues, tiene que haber ese respeto mutuo, tanto del hombre a la mujer como la mujer al hombre, y hay unas rayas que no se deben cruzar nunca. Y sobre todo, ¿verdad? No se puede tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Jamás. Eso es correcto. Todos hemos nacido de una mujer, ¿verdad? Esto es muy bien importante y no lo debemos olvidar. Bueno, esperamos que la justicia, pues, brille, ¿verdad? Que la verdad salga a flote, sea inocente o culpable. Exacto, la verdad prevalece. Le seguiremos dando seguimiento a esto, porque me imagino que esto va a tener repercusiones. Esto va a tener cola, de hecho. Sí. Bueno, y entonces por otro lado, y una noticia que para mí es de gran importancia, porque es una noticia que se juega quizás la credibilidad de Puerto Rico, de los puertorriqueños y de los partidos políticos, de su comisión electoral, donde eso implica que es la confianza del pueblo en que los resultados que pasan en una elección son representativos de la mayoría del pueblo puertorriqueño, y que nosotros volvamos a ser lo que éramos en los años 50 y 60, la vitrina de la democracia para toda Latinoamérica. ¿A qué me refiero? Pues es que se han excluido voces y debilita la fiscalización, es la opinión y la crítica del Partido Popular, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad, ¿verdad?
y esto es así, están hablando de las enmiendas al Código Electoral que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, rechazó las objeciones, mientras que el PIB no se unió al memorial conjunto presentado por los partidos de oposición. Y a mí me parece, tengo que comentar que me parece muy mezquino, ¿verdad? Una mezquindad de espíritu del Partido Independentista puertorriqueño, que en estos momentos donde 3 de los 5 partidos, ¿verdad? Han decidido formar o emitir una defensa, ¿verdad?, por los derechos que se entienden correctos para nuestra comisión electoral, para que las elecciones sean lo más transparente posible. Y me parece mezquino del PIB que no haya querido participar. Me imagino que por no compartir el logro, si es que se da, y de restarle importancia. O sea, se está prestando el PIB con esto, mi punto de vista, a ser parte del Partido Nuevo Progresista, que en este caso en especial le parece al pueblo de Puerto Rico que está tomando unas decisiones en una vía. O sea, lo imponen, aquí está, esto va a ser así, lo aprueba con la mayoría que tiene, y aquí se acabó el juego para todo el mundo. Yo creo que ha sido una acción bochornosa del PIB, que no se unió, ¿verdad?, al memorial conjunto presentado por los partidos de oposición. Y esto fue en rechazo a las enmiendas, ¿verdad?, propuestas al Código Electoral y al proceso que se sigue para su evaluación. Y los líderes del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Popular y del Proyecto Dignidad presentaron en conjunto este lunes un memorial conjunto en el que establece, entre otras cosas, que las medidas no atienden los problemas que laceran la confianza ciudadana en el sistema electoral, ni la falta de representación de los partidos de minoría. En el escrito que fue firmado por Nilda Pérez, de la presidenta, ¿verdad?, electa del Proyecto Dignidad, de Eva Prado, coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, y por Pablo José Hernández Rivera, que es presidente del PPD. Yo creo que los líderes políticos señalaron, por ejemplo, que las enmiendas propuestas ignoran el problema de falta de balance electoral y que plantean el Código Electoral vigente y perpetúan el control de un solo partido sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Y obviamente, en lugar de fomentar consensos que fueran amplios y garantizar la presentación o representación, debo decir, equitativa, pues para reforzar esas estructuras unilaterales que excluyen las voces y debilitan la fiscalización cruzada. Así que, por ejemplo, no se remedia la exclusión de los comisionados electorales, increíbles, de los partidos inscritos, de los espacios que se toman las decisiones sobre el diseño y ejecución de los procesos electorales. O sea, ¿cómo es posible que se ignoren partidos que tuvieron los votos de los puertorriqueños, ¿verdad?, de manera significativa? La suficiente masa crítica, yo digo, para tener una franquicia. O sea, en Estados Unidos habla de desenfranchising, el término, ¿verdad?, desenfranchising que usan en Estados Unidos para este tipo de cosas, que es un grupo grande, que una masa crítica que no tiene una representatividad. Que eso es increíble que pase en una democracia. Y de hecho, yo creo que eso mina aún más, ¿verdad?, la legitimidad de la Comisión Estatal de Elecciones y profundiza quizás la desconfianza ciudadana de nuestra gente. De hecho, sostuvo esto Pérez, cuya colectividad quedó sin representación en la Comisión Estatal de Elecciones, aunque retuvieron su franquicia electoral en las pasadas elecciones generales.
oye, si cumplieron y retuvieron la franquicia, ¿por qué no tienen derecho a esa representación? Que eso era automático antes. Así que este junte básicamente se opone al proyecto del Senado 717 presentado por el presidente senatorial, don Tomás Rivera Chat. Entre las enmiendas que propone la medida figura cambiar la hora de votación, eliminar el correo certificado como mecanismo del voto adelantado y fijar en 55 años la edad para acceder al voto adelantado y voto ausente. Esta pieza legislativa ha sido evaluada este martes en una vista pública de la Comisión Senatorial de Innovación, Reforma y Nombramiento que lidera Rivera Chat y en la que fueron citados a deponer la Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, pero no así los comisionados electorales de los otros 4 partidos que existen en Puerto Rico. Una actitud tercermundista de parte de un partido que pretende imitar la democracia estadounidense. A Puerto Rico venían o vienen de diferentes países a y eso como testigo, que no compaginan esas dos cosas. De otros países a ver nuestros procesos de elecciones y esto da vergüenza. Lo que me resulta curioso nuevamente, que Dalmau y su grupo, que protestan ante sino de cosas que merecen protestar ante algo tan antidemocrático, se quedan callados y no apoyan una alianza. Tanta seriedad porque le va a afectar a ellos también. Es triste que ese legado tan bueno como presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones como Juan R. Melesio y otros, ¿verdad? Personas que en su momento fueron personas que se los llevaban para otros países para diseñar los sistemas electorales de otros países. Yo sé que el juez Melesio era... Y que tenían una confianza que trascendía sus partidos políticos. Orgullo puertorriqueño, ¿no? De cómo exportarle algo bueno, ¿no? ¿Verdad? Según como en el pasado personas como Eugenio María de Hostos fueron ciudadanos de América, pues Juan R. Melesio en sus tiempos fue ese hombre que era el referente electoral en Latinoamérica para ayudar a diseñar esos sistemas electorales. Como quien dice, era un asunto superado de la democracia puertorriqueña, que tenemos un buen sistema electoral y lo hemos dejado caer desmantelado, pues por este oportunismo partidista de creerme que porque yo gané las elecciones y yo lo tengo todo, y también este asunto de asegurarse mantenerse en el poder. O sea, quieren estar en el poder por el poder mismo. O sea, no hacen buen gobierno, son un desgobierno, pero quieren tener todo el tiempo el los acceso mecanismos, las herramientas para asegurarse. Yo tengo que decirle que yo respeto mucho a don Tomás Rivera Chat, es mi amigo personal, y yo hasta en estas pasadas elecciones, en las últimas elecciones y posterior a eso, lo vi como una de las columnas, sino la columna más fuerte del PNP, tú sabes. Y tengo que admitir que en momento dado me gustaron decisiones que creo que de crítica, ¿verdad? Dentro de su partido mismo, cuando veía situaciones que no creía eran las que más le convenían a Puerto Rico, como obviamente en muchos casos algunas de las personas que fueron que la gobernadora presentó para diferentes posiciones y de hecho pues se le pasaba juicio. De hecho, por ejemplo, tengo información que esta semana se tratará con el procurador no del envejeciente, del impedido, y creo que ya hay un consenso de que no va a pasar, ¿ves? Y me parece que un Senado y a veces la Cámara en la que le corresponde pasar juicio hacen muy bien en ser fuertes en no ser sellos de goma, ¿verdad? No ser sellos de goma y no simplemente decirle a la gobernadora sí porque es la gobernadora, sino que se busquen las mejores personas que le puedan servir bien a Puerto Rico. Pero don Tommy, con todo el respeto que me caracteriza, y yo siempre le digo, él me decía, mira, tu valor es que tú me dices a mí, no como muchos asesores míos
que me dicen lo que yo quiero oír. Tú me dices a mí lo que tú entiendes que está pasando, tú sabes, en el país. Estas enmiendas que usted pretende no se generan desde un proceso, ¿verdad?, de diálogo y consenso entre los distintos sectores del país, como es lo que mandata en un sistema democrático. Lo que Puerto Rico yo creo que necesita es una verdadera reforma electoral construida en diálogo abierto con todas las voces ciudadanas y políticas representadas. No otra ley redactada entre poco y para poco. Yo creo que hasta las vistas públicas son una farsa donde no citaron a todas las voces y todos los grupos interesados. Lo único que citaron es al comisionado electoral del PNP y a la Comisión Estatal de Elecciones, que le responde también al PNP. ¿Cómo es posible que para una toma de decisión como esta, los otros 4 partidos hayan sido marginados y que no se le haya no se le haya reconocido básicamente el derecho a opinar y a llegar, ¿verdad?, a soluciones, y si es posible a tenerse un consenso? Yo creo que el consenso tiene que volver a Puerto Rico para que nos destaque como lo fuimos en décadas pasadas, en que nosotros nos convirtamos nuevamente en esa vitrina de la democracia. Pérez opinó que para Rivera Chat la participación democrática se ha convertido en un mero trámite de pedir memoriales sin escuchar a quienes representan al electorado. Pretender, dijo ella, excluir el diálogo genuino con los partidos inscritos es una falta de respeto al proceso legislativo y a la voluntad del pueblo, subrayó la dirigente del Proyecto Dignidad. Y me parece que, bueno, tiene mucha razón, ¿verdad? Hernández Rivera, en tanto, del PPD, recalcó que las enmiendas propuestas no resuelven los verdaderos problemas que tiene nuestro sistema electoral. Por el contrario, que debilitan aún más la transparencia, el balance electoral y la confianza ciudadana, ¿verdad? Las distintas colectividades identificamos entre los aspectos más preocupantes de las enmiendas propuestas la eliminación de garantías de seguridad en el voto por correo, el conteo de votos adelantados sin representación multipartidista, la restricción del derecho al voto mediante el cierre prematuro del registro electoral, así que el retraso en la divulgación de resultados preliminares y en la imposición de requisitos excesivos para los funcionarios de colegio, señaló también el comisionado residente en Washington. ¿Qué les parece? Lo que quiero comentar es que ya esto es un cúmulo de cosas que vienen dándose precisamente desde esa época en que se hizo esa nueva ley de Código Electoral del 2020. ¿Sabes? Entonces, lejos de reparar esos agravios, de corregir. Exacto. Ahora estamos, entonces, o sea, sé que no tenemos el tiempo para entrar a tantos pormenores que nos pueden coger programas, pero sí el resultado de todo esto, lo que yo veo es que el PNP está acomodando todo esto a la conveniencia de ellos. Ellos tienen un ejército electoral para cubrir estas cosas de voto adelantado y unas cosas, pero hay crisis en la cuestión de buscar funcionarios electorales y unas cosas. Yo recuerdo que cuando estábamos en las pasadas elecciones, que muchas veces yo subía a llevar algunos funcionarios acá de Proyecto de Dignidad a las mesas en el proceso del escrutinio, y aún del partido PNP había escasez de personas dispuestas a hacer ese trabajo de escrutinio y cosas, y aún en los colegios en el día de las votaciones. ¿Cuánto más en estos procesos de ir a buscar encamados, de ir al voto por correo, tener ese balance de personas en estos procesos? Yo pensaría que esto no se debe abrir esta puerta a hacer tan fácil este asunto del voto por correo. Esto puede ser una opción en un extremo, pero hacerlo tan dulce, tan fácil, yo creo que lo más seguro es uno ir el día de la votación con su tarjeta,
¿verdad? Con firmar su lista y votar, y que sea una excepción bien rara estos otros mecanismos, como lo es el voto ausente, una cosa, ¿verdad? Que siempre lo va a haber, pero que no sea demasiado abrir la puerta. Esa es mi opinión personal. No, y me parece muy bien pensado, así que esto es sumamente los controles que se requieren para eso son importante para el país. Vuelvo y repito, no me canso de decir, la transparencia en los procesos electorales tiene que estar presente. Si por algo Maduro se ha encontrado ahora mismo en una situación difícil, es que no pudo presentar las actas donde supuestamente le daban el triunfo. O sea, ¿cómo es posible que Puerto Rico vuelva a esto? Yo, con el mayor de los respetos, porque lo estimo y lo respeto, al presidente del Senado, por favor, yo creo que en los últimos meses usted ha tenido una trayectoria que les ha respondido muy bien, y no al Partido Nuevo Progresista, a Puerto Rico. Y me parece que esto de la comisión es mucho más serio de lo que se ha tomado, y que la participación de los 5 partidos políticos de Puerto Rico tiene que estar presente, y más allá el consenso sería una medida que le daría a la democracia en Puerto Rico un espaldarazo total. Richard, ¿te parece? Sigo repitiendo y reiterando que el comportamiento de Juan Dalmau a mí me sigue sorprendiendo. Un silencio cuando hay que hablar. Una persona que es tan elocuaz y tan hace uso de su palabra con un vocabulario extraordinario, una oratoria, y en momentos que uno pensaría que va a hablar, pues entonces completo silencio. Y es un reflejo también con los jóvenes que siguen a su partido, ¿no? Me resulta cambiar la hora de votación, eliminar el correo certificado como mecanismo del voto adelantado, y sobre todo fijar en 55 años la edad para acceder al voto adelantado y voto ausente. Eso es tercermundista. ¿Estamos hablando de Venezuela o de Puerto Rico? Definitivamente. Los controles que se requieren para todo eso es una cosa. O sea, ¿Cuál es la preocupación? ¿Las encuestas recientes? ¿La erosión del PNP con Jennifer González? Que faltan 3 años y algo todavía para las elecciones. Mira, Pablo José le dijo a Tommy, ¿verdad?, que lo invitaba a que haga propuestas inteligentes y específicas antes que llamar a las trincheras cuando siente básicamente una derrota que se acerca. Toda propuesta que ayude a brindar agilidad y confiabilidad al proceso electoral debe ser bienvenida. Así que es importante. El Junte de Proyecto Dignidad, de hecho, el PPD y el Movimiento Victoria Ciudadana, se produjo por iniciativa de Pérez, ¿verdad?, de la presidenta del Proyecto Dignidad, tras enviarle una carta a Pablo José, a Hernández, y estos intentaron, de hecho, sin éxito, que el Partido Independentista puertorriqueño se uniera. Yo creo que le han fallado a Puerto Rico, al Partido Independentista. Así que el secretario general del PIB, Juan Dalmau, quien en los pasados comicios se postuló, ¿verdad?, la gobernación con el apoyo del Movimiento Victoria Ciudadana, cuestionó hace unos días que se le llamara a la iniciativa tripartita una alianza. Sí, ahora él es el que tiene el único derecho a crear una alianza. Así que, o sea, son cosas que me parece le hacen daño a Puerto Rico. Eso es politiquería, porque siempre hemos dicho que cuando hay causas comunes podemos unirnos, y hace semanas atrás vimos el caso del mismo Pablo José con Jennifer, que se unieron para ir al Congreso, correcto, para ir a cabildear para lo del cambio del PAN. Y lo aplaudimos, no sé si te acuerdas, claro, y le aplaudimos a la gobernadora. Es una alianza saludable. Que me parece que, miren,
es hacer alianzas para el bienestar de Puerto Rico. En unos temas que podemos... A todos, es lo que necesita y exige Puerto Rico. Correcto, correcto. Hay muchos temas. Yo estoy seguro que hay muchos temas que tenemos terreno común, que podemos hacer alianzas, pero por esta competencia de partidistas, por esto mismo, el protagonismo, unas cosas, no lo hacemos. Y eso no nos ayuda. O sea, seguimos hundiéndonos en Puerto Rico. Yo te diría que Dalmau ha caído en una práctica que no es la mejor y que dice poco de él, porque yo esperaría de él tomar, tú sabes, una posición hasta más drástica. Típica de los independentistas del pasado, que hubieran tomado carta en el asunto en el podio, claro. Y yo no, ¿verdad? Yo sé que ya casi se nos está acabando el programa y había unos numeritos por ahí que hablamos tras bastidores. Yo no sé cómo él todavía sale en segundo lugar en esos números, cuando realmente no ha sido una figura relevante en todos estos meses. Él no ha sido una figura relevante en la política. Fue en agosto, fíjate, encuestas del PPD, ¿verdad? Sí. Que es a lo que te refiere, favorecen a su presidente y ponen en entredicho el apoyo del PNP a los demócratas. El estudio de opinión coloca, sin embargo, en una fuerte posición al secretario general del PIB, Juan Dalmau, en agosto. En Washington D.C., el Partido Popular financió, de hecho, una encuesta que destaca la favorabilidad de su presidente, ¿ok? Y de hecho, y el comisionado residente en Washington, que es Pablo José Hernández, y la cual no ha dudado en dar a conocer, por lo menos parcialmente, el estudio de opinión hecho por la empresa del encuestador estadounidense Peter Hart, que es muy famoso, ¿verdad, Richard? Y para el cual se entrevistaron 800 personas entre el 23 y el 25 de agosto, otorga a Hernández un 40% de favorabilidad frente a un 29% del secretario general del Partido Independentista, Juan Dalmau, y un 18% a la gobernadora Jennifer González, presidente del Partido Nuevo Progresista. El 27% de los entrevistados tiene una percepción neutral sobre Hernández. Dalmau, el segundo candidato a gobernador con más votos en el 2024, es percibido de una forma pues neutral por el 28% de los consultados. González, por su parte, la gobernadora, tiene un muy bajo positivo de 18% y su negativo alcanza el 58%, mientras un 28% expresó su por ciento ser neutral en torno a la gobernadora. La debacle, ¿verdad?, de la imagen de Jennifer González casi la convierte, dice este estudio, de cara al 2028, en una candidata inviable en este momento para el PNP. Opinó también el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, afiliado al PPD, después que la emisora Radio Isla comentaron estos que definitivamente estos resultados de la encuesta van a traer claro está, estamos todavía bastante terreno que hay que correr de aquí al 2028, pero son números que son buenos para ya ir tanteando las aguas y cada cual haciendo los ajustes y haga sus estrategias, ¿no?, de cara a los próximos años. Pues eso, Richard, ¿quieres abonar algo sobre este tema? Creo que ya cubrimos, sí. Sí, no, pero pues, volvemos, todo esto no lo atamos, ¿verdad? Quizás en el momento en que se hizo la encuesta no estaba quizás sobre la mesa estos asuntos que estamos viendo ahora, que estamos en octubre. Estoy seguro que ahora mismo la situación de Dalmau con este desplante o este desaire no está. Coincido no muy bien. Totalmente contigo. Yo creo que a los propios miembros del Partido Independentista esto no le va a caer muy bien. Yo creo que el hecho de que él no haya, me imagino que la única razón puede ser porque no quiere proyectarse. Él quiere proyectarse simplemente él, tú sabes, y no quiere compartir. Fíjate que siendo Pablo José un funcionario electo y por la mayoría del voto puertorriqueño, no cuestionó el hecho de que él no fue el que convocó esto,
¿verdad?, de Proyecto Dignidad, y me parece que cuando el partido se creció. se creció. Tengo que reconocer que se creció, aunque no sea, ¿verdad? Aunque no comulgue con su ideología, cosas, se creció como líder, se está creciendo como líder, ¿sabe? La realidad. Pues amiga, y que cada una de las enmiendas que se proponen es para protestar. Sin duda. Y son varias que tienen mucho peso para así hacerlo. O sea que no veo excusa en Juan Dalmau. Repito que no me convence. Amigas y amigos, hasta aquí. Oye, nos dio el tiempo para discutir todo lo que queríamos, ¿verdad, muchachos? Con calidad. Por favor, tomen un turno de despedida, don José. No, estamos muy contentos y como siempre, pues agradecemos a los que se unen a escucharnos, que nos privilegian con su tiempo y escuchar este análisis, que lo aprecien y pues seguimos adelante. Muchas gracias a ustedes, Richard. Buenas tardes a todos, querido panel, control y la audiencia, y a recordarles que esta noche a las 9 de la noche comienza la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles contra Milwaukee. En los Dodgers está nuestro Kike Hernández, así que Cierto es. estoy loco por verlo con amistades y familia en la casa. Que disfruten mucho, buenas tardes. Pues amigas y amigos, hasta aquí, desde mi punto de vista, que como siempre, muy interesante. Y según se acerca la política, aún más. Así que los esperamos mañana de 5 a 6 de la tarde a través de WISA 1390 y con Pipo Molinari mañana por la mañana en WISA en la mañana. Buenas tardes. Las expresiones vertidas en el programa que finalizó no necesariamente representan el sentir de WISA 1390M ni de sus auspiciadores. Esta es WISA 1390 AM, Isabela, Puerto Rico.